Días atrás, en un estudio, comenté pequeños detalles de la historia de esta iglesia. Quizá y solo quizá a algunos de ustedes les pareció atractiva, interesante. Quizá a otros les pareció irrelevante. ¿Cómo estar seguro? Lo que sí estoy seguro es que días después mi hija pequeña me sorprendió porque mientras cenábamos, mientras era prohibido que usáramos el celular, me dijo: contame alguna de esas historias que contás desde el púlpito. Sonreí y me hizo pensar. Bueno, si una niña de 12 años se interesa en una historia como esta, quizás es algo que debe contarse. A esto le sumo que alguien entre ustedes, que por respeto me reservo el nombre, me escribió y me dijo: creo que la historia de la iglesia debería escribirla. Es algo que merece ser contado. Fue el comentario. El reto para mí es bastante más grande de lo que quisiera aceptar. Quizá mi cobardía, tal vez mi falta de fe, qué sé yo. El simple hecho de pensar que algunos ya sufren bastante con escucharme 40 minutos, no querrán sufrir leyéndome otros minutos. Así es que a eso le agrego, como antivalor agregado, no como valor agregado. ¿Acaso me puedo atrever a la impensable tarea de pasar horas sentado escribiendo? Creo que no puedo. Con todo y eso, la inquietud ha quedado por allí. De vez en cuando aparecen mis pensamientos. Si la ilustración es impropia, las disculpas, pero creo que es parecido a ese ruidoso zumbido en la noche, cuando las alas de algún insecto se entremeten en el cuarto. No me deja dormir, enciendo la luz, pero como si él fuera un extraterrestre. Se desaparece cuando enciendo la luz. Harto de buscarlo, apago las luces, cierro los ojos y digo: hoy sí duermo. Y como si él estuviera fastidiándome, de nuevo aparece allí. ¿Me ha pasado solo a mí? No, ¿verdad? Como que esos insectos tienen inteligencia, o a nosotros nos falta. Así me desperté la otra noche, buscando y culpando a ese insecto. Pero descubrí que no era eso lo que me tenía inquieto, sino escribir la historia de la iglesia. ¿De dónde saco eso? Así que me senté y dije: a ver qué escribo. Y descubrí de dónde viene mi inquietud. He estado leyendo comentaristas, maestros y 2 enciclopedias sobre el libro de los Hechos. Porque es mi deber, ahora que estamos estudiando el libro de los Hechos, instruirme para luego intentar compartir algo que nos edifique a todos. Y allí encontré las palabras de uno de esos referentes que obviamente ha quedado grabada en mi mente y me despierta y me inquietaba. No más, ya les explico. La frase de este escritor es: la obra de Cristo está concluida, pero a la vez
está inconclusa. No es congruente, ¿eh? Aquí hay un error gramatical, de lógica, contraproducente. O está concluida o no está concluida, pero él insiste y no pudo ser error de edición. Es una casa editora de renombre. Así es que la frase dice lo que quiere decir. ¿Qué? Que la obra de Cristo terminó, pero no se ha terminado. Es que empecé a escribir, pero noten el desvarío. Se suponía que iba a escribir historia, pero en lugar de escribir historia, yo estaba apasionado con escribir lo que está a punto de pasar. Actividades que están ya programadas en las semanas que vienen y que me tienen emocionado. Estoy refiriéndome, entre otras, al Día de la Madre. Entre otras, me refiero al viaje misionero a Bogotá. En unos días salimos y yo estoy boquiabierto que casi 30 personas van. En unos días, si no el domingo creo, es la graduación del programa de discípulos clase 15. Y mi hijo ya me dio parte del programa y estuve poniendo, quitando. Y yo me digo, ¿y qué haces, Carlos? Si dijiste que ibas a escribir historia. Y eso no es historia. Entonces vino a mi mente, la obra de Cristo está concluida, pero a la vez está inconclusa. Ese maestro puso esa frase en honor al libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque en efecto, Cristo ya resucitó, Cristo ya pagó nuestros pecados, su obra fue consumada, la historia está escrita, pero la historia de la iglesia de Cristo apenas empezaba con el libro de los Hechos. Con esto digo que ni siquiera el libro de los Hechos puedo decir que ya se cerró, sino más bien tengo que decir que apenas empieza la historia de la iglesia de Cristo. Así es que si se cerró con los 4 evangelios, razón tienen todos estos estudiosos de decirme que el libro de los Hechos bien hago en querer llamarle el 5.º evangelio. Y por eso nuestro estudio de hoy, el comienzo del 5.º evangelio. Vayan en sus Biblias a la historia no concluida de la iglesia de Cristo. Libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice, Hechos, capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, bueno, este primer tratado les expliqué ya que es una obra de investigación que el médico llamado, recuérdenmelo, Lucas escribió respecto a nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el primer tratado que refiere aquí? El Evangelio de Lucas, exacto. Y les expliqué ya que Teófilo fue el mecenas, el promotor, el que probablemente subsidió el primer tratado y también este segundo. Allí hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, dice el escritor, hasta en el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Note, está diciendo que en ese primer tratado lo que hizo fue relatar lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Verdad que así dice? ¿Dice así? ¿Sí o no? No, no dice así.
A propósito, la pregunta capciosa. Dice que es lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Qué dice? Que comenzó. Hay una diferencia enorme. Ese comenzó significa, bueno, ¿terminó o no? Sigamos. Verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto es irrefutables, incuestionables. No hay manera de que alguien ponga en duda todas esas pruebas. Para ellos se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino. Dice que se les apareció el Cristo resucitado durante 40 días. Oigan, si usted está leyendo un poeta, es probable que algunos términos sean emotivos. Pero si usted está leyendo a un estadista o está leyendo a un investigador, cada palabra tiene que escudriñarla. Con esto estoy insistiendo que si él fue puntual en citar 40 días, es porque esos 40 días son relevantes. No son 2 semanas o unos días, como recién yo dije días atrás. No, él es específico, 40 días. ¿Qué significa? Eso no se los explicaré esta noche, pero cuando lo haga se sorprenderán. Sigo. Y estando juntos les mandó que no se fueran, les dio una orden: quédense en Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? La cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Deténgase. Esto debió ser un impacto de conocimiento. Ellos no sabían qué era el Espíritu Santo. Nada, absolutamente. Había sido un poco chocante semanas atrás, cuando nuestro Señor les dijo: yo y el Padre, uno somos. Y no hubo un error gramatical al decir yo. En primer lugar, estaba diciendo que eran uno solo. Pero me imagino que ellos finalmente aceptaron el hecho, pensando que en el Padre y en el Hijo pues hay una correlación. Luego les aclaró que en el Hijo estaba la plenitud de la deidad. Pero en fin, no es tan complicado, aunque un poco difícil. Pero que ahora les diga respecto a un bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, esto debió dejarles consternados. ¿De qué está hablando? ¿Cuál promesa? Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Noten, estos siempre interesados en gobernar. Él les está hablando del Espíritu Santo y estos están pidiendo el gobierno de Israel. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero esto sí les atañe, esto sí les toca a vosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No pasen de largo. Testigos, poder. Judea, bueno, Jerusalén primero, Judea luego, Samaria y hasta el último rincón. Hasta ahí leemos y por favor oren conmigo. Señor,
Te ruego que por favor hables a mi vida y que entre tanto intento compartir y explicar tu palabra, ellos puedan escuchar tu voz y provoques un milagro, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, no acostumbro a hacer esto, pero creo que lo disfrutarán. Vayan al Evangelio de Lucas. ¿Qué no acostumbro a hacer? Tomar un pasaje paralelo. Pero esta vez es mejor que ustedes lo comprueben. Lucas, 2 libros atrás, capítulo 24. Vamos a leer dónde terminó el doctor Lucas su primer tratado. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Capítulo 24. ¿Ya lo tienen? Bien, antes de decirles qué deseo que atiendan, mi Biblia es Reina Valera, pero no sé si es la versión que ustedes usan. En mi versión hay algunas letras en negría, en color negro más intenso, los subtítulos. Esos voy a leer, síganlos conmigo. El punto es que vamos a descubrir los temas de los últimos 2 capítulos del primer tratado de este médico. Capítulo 24 terminó hablando sobre la resurrección de Cristo. ¿El mismo con ustedes? Bien. Siguiente, en el camino a Emaús. ¿Lo tenían también? Les explico, atiéndanme. El camino a Emaús es la historia cuando nuestro Señor se le apareció a 2 discípulos que estaban yendo de camino a una ciudad llamada Emaús. Y ellos quedaron estupefactos cuando de pronto había un tercero al lado de ellos. Y no se daban cuenta que se trataba de Jesús. Bien, ahora vayan a la siguiente. Dice: Jesús se aparece a los discípulos. Esto es que se les apareció a muchos, no solo a esos 2. El Cristo resucitado les dio pruebas indubitables, irrefutables. Les dio evidencias a muchos, no solo a los 12. Soy el Hijo de Dios. Estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. No había manera de cuestionar más la resurrección de Cristo. Bien, y lo último en esta Biblia dice la ascensión. ¿Igual en ustedes? Bien, ahora regresen a Hechos, que es el segundo tratado. Bien, les pregunto, ¿hay alguna correlación entre el final de este primer tratado con el comienzo de este segundo? ¿Encuentran algo que mencionar? Vamos, levanten la mano, porque sé que están citándolo con sus labios, pero díganme, levanten la mano, no teman equivocarse. A ver, hermana, ¿qué pasa con la ascensión? De la ascensión y ahora con... Ok, entonces, ¿cuál es su conclusión? Él termina con lo que está empezando. Es exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Que si se tratara de nuestra jerga, de nuestro español, de nuestro contexto, él tendría que decirnos, si nosotros somos Teófilo, atiéndanme, voy a recapitular, retomemos la historia donde la dejé. ¿Se acuerdan? Ustedes dirían, sí nos acordamos. ¿De qué hablé? Bueno, hablé de que Cristo resucitó. Hablé al final de que se le apareció a muchos. Hablé de las pruebas indubitables. Entonces, Teófilo dice, sí, ya entendí. Esta es la continuación. Exacto, por eso es el quinto evangelio. Por las pruebas indubitables de esos 40 días. Pero claro está,
esta es una nueva historia. Ahora, hay asuntos que narrar que no las narré antes. ¿Como cuáles? Bueno, este vocablo de testigos. Voy a citar una ilustración burda, a lo mejor impertinente de mi parte, pero nada más para tratar de que me dé a entender mejor. Así es que si estoy saliéndome del contexto, las disculpas. Insisto, es una burda ilustración. Es que esta palabra testigos, espero que retiña en sus oídos. Supongo que han oído o leído en las noticias, visto, que días atrás, muy reciente, empezó un juicio más contra el expresidente Trump. No nos importa, sí les podría decir, pero no nos atañe, no nos importa de qué se le acusa hoy, porque ese pobre se le acusa de todo. Pero en fin, este juicio tiene de detalle peculiar que si lo encuentran culpable va a prisión. Es un asunto penal, creo, diría un experto en leyes. Entre los datos curiosos es que hay que seleccionar con mucho cuidado al jurado, 12, y a los testigos. Al jurado porque según esa legislación, en esa querella, si uno de los 12 no encuentra culpable al acusado, es libre. Tiene que ser encontrado culpable por unanimidad, no por mayoría. Así es que están buscando como agujas en un pajar a un jurado neutral, incorruptible. Me estoy riendo porque ¿será que hay gente así en el planeta? En fin, es política, es política. Como sea, eso no es tan interesante como los testigos. Sí, ya sé que algunos dirán, pueden estar pagados, pueden haber sido construidas sus argumentaciones. Sí, todo eso es muy posible. Pero de algo puedo estar seguro. Van a buscar a testigos creíbles, a testigos con argumentos indubitables, a evidencias que incriminen. Van a buscar testigos con poder de convencimiento. Necesitan que los comentarios de esos testigos y las pruebas que se presenten sean incuestionables. Cómo lamento que no van a transmitir, no van a televisar el juicio. Yo estaba embriagado pensando, wow, voy a ver eso, voy a escuchar esos abogados, a los testigos, a los fiscales, debe ser todo un espectáculo, ¿no? Pero no lo van a televisar, esa puerta cerrada. ¿Qué tiene que ver algo tan burdo, tan poco relevante con nuestro estudio? Les dije que era una burda ilustración. La palabra testigos. Lo que el médico le está diciendo a Teófilo y ahora a ustedes y a mí es que la historia que se va a empezar a narrar ahora es para que los testigos que el Cristo resucitado se ha buscado tengan poder de convencimiento, tengan tan grande evidencia
que sus querellas, sus comentarios, sus argumentaciones, sus presentaciones sean irrefutables, incuestionables. Que cuando ellos hablen haya poder de convencimiento. Que para eso se está escribiendo este libro. Y no sé si ya fui capaz de que ustedes se dieran cuenta de que esta obra no está concluida. Eso significa que los testigos que aquí habla no son solo los discípulos y no son solo aquellos que vieron al Cristo resucitado. Porque dice más adelante que cuando viniera esa promesa y ese poder, iban a ser testigos del Cristo resucitado. ¿Dónde? Aclaró. Y les dije ya, cuando se trata de lo que un hombre de ciencias escribe, cada palabra quiere decir algo. Es específico, ordenado, sistemático. Jerusalén, allí predicó Cristo. Judea se extendió, es la región circundante. Luego, Samaria hacia el norte, en tierra gentil. Y si esto no les basta, hasta lo último de la tierra. ¿Es que acaso los 12 y los pocos o muchos que vieron al Cristo resucitado en Jerusalén iban a ser capaces de ser testigos del Cristo resucitado hasta lo último de la tierra? No. Entonces lo que está diciendo este escritor es que esta historia está narrada porque se están buscando testigos, aún hoy día. Está diciendo que ustedes, aun cuando no lo quieran asumir, y yo, tenemos la responsabilidad de ser testigos. Dirá usted, pero nosotros no podemos tener el poder de convencimiento que tuvieron los apóstoles, porque ellos fueron testigos oculares, ellos vieron al Cristo resucitado, ellos tuvieron pruebas fehacientes, indubitables, pero yo... Bueno, aquí es precisamente donde comienza la historia, en donde el médico nos dice, ustedes no saben de lo que están hablando. Los discípulos no estaban preparados por el hecho de ser testigos oculares. Cierto, eso acrecentó su fe. Cierto, eso los transformó, absolutamente cierto. Pero no les dio poder. Para tener el poder de convencimiento hacía falta algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, aun cuando como ansias por explicárselos, no se los explico hoy. Esta vez no a propósito, es que no corresponde hoy. Antes de ir a eso, les tengo que explicar algunos recursos que los testigos debían tener, que usted y yo también deberíamos tener. Porque esperaría que hasta este punto este inútil predicador ya haya tenido no el poder, pero espero la gracia de Dios para al menos haber tenido la vivencia de que ustedes tengan la expectativa de que ustedes son los testigos y que necesitamos saber más. Bien, regresemos al verso 1, libro de Hechos, primer recurso necesario. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido después de haber dado mandamiento. Bien. Los enviados como testigos
debían estar bien claros de lo que Jesús hizo y dijo. Ellos debían tener un mensaje claro, pruebas, que los argumentos no se contradijesen, sino que fueran correlacionados, que usaran el mensaje como debía ser. Pero saben, hay varios pasajes en la Biblia en donde se nos reprende a usar bien el mensaje, a conocerlo. Como por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, Pablo era el misionero con experiencia, Timoteo era el discípulo, el cadete que estaba empezando la labor de misionero y de pastor. Entonces le dice Pablo al chico, y digo chico porque tenía 20 años, procura con diligencia presentarte aprobado como alguien que no tiene de qué avergonzarse. ¿En qué cosas? Varias, pero por sobre todo que usa bien la palabra de verdad. Le estaba diciendo, mira Timoteo, asegúrate que conoces bien de qué vas a ser testigo. No vayas a llegar allí con ideas que no están plasmadas, que van a contradecir el mensaje. Por otro lado, el escritor a los hebreos les dice, recordarán este verso, es emblemático, debiendo ser ya maestros, ¿sí se acuerdan de eso, no? Se están comportando como niños. Tengo que explicarles otra vez porque no saben los rudimentos de la doctrina de Cristo, otra vez. Así que si es necesario voy a tener que explicárselos de nuevo porque no pueden ir como testigos con poder de convencimiento cuando no saben de qué están hablando. Así es que el primer recurso para ustedes y para mí como testigos, aun si no queremos asumir la responsabilidad ahora, es que debemos conocer la verdad bíblica. Reparen que con esto no estoy diciendo que todos ustedes van a ser predicadores, qué bueno si lo fueran. No, para ser testigos no necesitan ser predicadores. Pueden ser testigos en sus oficinas, en sus talleres, en sus universidades, en sus casas. Pero si no saben nada, ¿de qué van a ser testigos? Así que nos está diciendo, procura con diligencia estudiar esto. La otra verdad es, si finalmente logro conocer esto, si me esfuerzo al menos en conocer lo básico, porque quiero ser un testigo con convencimiento, no quiero contradecirme, bueno, es importante que viva de acuerdo a lo que estoy diciendo. Porque es trágico dar un testimonio erróneo. No estoy hablando de su testimonio de vida, estoy hablando de su comentario en una corte como testigo. Es trágico estar allí en el estrado y dar un argumento erróneo. Pero igualmente trágico es dar un argumento cierto, pero sin evidencia de que en mi vida he experimentado la verdad que estoy diciendo. Igualmente trágico es. Ahora, para explicarles, para ampliar la idea de lo que acabo de decir, voy a usar otro burdo ejemplo. Discúlpenme, cómo quisiera tener mejores ilustraciones.
Cuando empecé a predicar, hace 35 años, imagínense, tenía 19 o 18 creo, no me acuerdo bien, no he cambiado mucho físicamente. Bueno, es que siento un poco de vergüenza en contar mis desvaríos. No es que ya no los tengo, quiero creer que hoy los tengo menos, pero en aquel entonces tenía más. La primera vez que prediqué en la casa de oración habían 5 personas, entonces yo estaba tan animado, después de estudiar no sé qué capítulo, les arengué, les motivé y les dije que debíamos compartir esto y traer un invitado la próxima semana, que no debería ser muy difícil, que cada uno de nosotros trajera un invitado. Si solo éramos 5, wow, seríamos 10. Miren, vamos a tener café, vamos a tener un poco de pan, y va a ser una sesión de estudio, de amistad. Y las sonrisas de los presentes se veían muy animados. Así es que yo estaba seguro que vendrían algunos más. La segunda reunión que tuvimos no habían 5, habían 3. Y de los 3, mi mamá era una. Puedo asegurarles que en mis comienzos como predicador no fui tan bien recibido. No digo que ahora lo soy, veo a varios que están dormidos ahorita. Era frustrante en el comienzo. A veces yo culpaba a mi edad del desatino de que no me hacían caso. Decía, es que soy muy joven, entonces la gente piensa que qué puedo decir. Pero leía a Timoteo y este tenía 20 años y ya era el pastor de varios pastores, entonces me seguía animando. Allí surgió un sentimiento y yo, les parecerá de varío, en serio, pero yo lo hacía. Yo oraba y le decía al Señor, Señor, ¿no será que un día de estos mientras estoy predicando o después me dejas que a través de mi medio se obre un milagro y que la gente lo vea? Es que así me van a creer. Porque a los discípulos, como tantos milagros, ¿cómo no le iban a creer? Entonces, yo oraba por ese milagro. Y a veces tenía la expectativa de que en la próxima reunión iba a suceder el milagro. ¿Saben por qué estoy sonriendo, verdad? Sí, es que nunca sucedió. Y si me preguntan, ¿y cuándo dejó de pedir ese milagro? Lo dejé de pedir, no sé la fecha. Cuando alguien, al terminar una reunión, se acercó y me dijo, lo escuché un poco frustrado y un tanto desanimado. Yo confesé, sí lo estoy. A veces pienso, le dije, que estoy arando en el mar. A veces pienso que no he sido llamado para esto, que esto no es para mí. Y he pedido al Señor un milagro, pero Él me dijo, ¿en serio no se ha dado cuenta de los milagros que están pasando? Yo, ¿de qué habla?, le dije. Oiga, pastor, ¿no me está viendo a mí?, me preguntó. ¿No se da cuenta de que yo soy un milagro aquí? ¿No logra interpretar de que yo era un enemigo acérrimo de los evangélicos?
no entiende que a mí todo esto lo consideraba fanatismo religioso. No entiende que el hecho de que un sábado, porque nos reuníamos en sábado en la noche, yo deje mis diversiones y me venga a sentar en esa silla, es un milagro. Yo me quedé boquiabierto y dije, no, nunca me lo imaginé. Qué necio he sido. En mi narcisismo, en mi interpretación equivocada del Evangelio, en mi desvarío, yo estaba pidiendo quizá que el cielo falso se partiera en dos y que una gran luminosidad apareciera y que algunos los partiera también en dos. Que según yo, bien merecido lo tenían. Yo esperaba algo así, ¿no? Y Dios me dijo esa vez, no te das cuenta del poder del que es libro de los Hechos está hablando. Un poder de transformación, que es el segundo recurso. ¿A qué me refiero con transformación? Esta vez tengo un ejemplo bíblico, esos me gustan. ¿Recuerdan cómo eran los discípulos? Si quisiera describirlos rápidamente en cuanto a sus personalidades, en resumen diría, eran pragmáticos, materialistas, interesados, mal hablados y violentos. Pastor, está exagerando, ni un poco, me quedé corto. En cuanto a pragmáticos, si aún en este verso querían saber cuándo se iban a convertir en gobernadores de Israel. En cuanto a materialistas, se peleaban por todo lo material. Mal hablados, ¿qué esperaba de 7 pescadores? Violentos, Pedro iba al culto con corvo. Por eso les digo, me quedo corto. ¿Cómo se le ocurre a alguien que ahora yo le diga, hermanos, ¿me pueden enseñar su corvo? Así llegaba Pedro. Pastor, ¿dónde saca eso? Bueno, ¿qué? ¿Olvidaron cómo le cortó la oreja a Malco? En una sesión de oración. Este oraba con el corvo en la mano. Eran violentos. Wow, Tomás dijo con total incredulidad, ¿qué? ¿El Cristo resucitado? Tan mal, yo no creo hasta que no meta mi dedo en los agujeros de los clavos. Así eran ellos. Wow, pero después del Cristo resucitado, se transforman en temerosos, se transforman en elocuentes y tan valientes que están dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Era esa transformación de la que ese hermano me dijo. Y no se equivoquen, no significa que ya estaban por eso listos para ser testigos con poder. Allí pudieron creer los discípulos, bueno, ya vimos al Cristo resucitado, ahora tenemos agallas, ahora tenemos todo el valor del mundo, así que, ¿dónde nos vamos? ¿A Samaria o hasta el último rincón del planeta? Nuestro Señor les dice, no, ustedes no están listos. Se tienen que quedar 40 días y esperar a que yo cumpla mi promesa y les revista, les inunde de poder, de convencimiento y de poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Bueno, quisiera explicarles un poco más ya de ese poder, pero ya está la luz roja encendida. Y finalmente, quizás mejor,
Porque la parte más emocionante de lo que hemos estudiado está precisamente en, no lo busquen ahora, pero quizás sí en sus casas, está en Ezequiel capítulo 36. La promesa que Jesús estaba a punto de cumplirles a estos testigos, a usted y a mí. Pero eso lo vemos el próximo domingo. Pastor, ¿y si yo no vengo el domingo? ¿Pero y por qué no va a venir? Si el domingo es el día del Señor. ¿O qué? ¿Está hablando de que a lo mejor se puede morir en estos 2 días? Ah, bueno. Entonces más le vale venir el domingo. Vamos a orar.